Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer un rompecabezas y vamos a empezar. Primero que nada, vamos a diseñar nuestro rompecabezas. Vamos a ir aquí a imágenes y vamos a buscar un rectángulo. Vamos a buscar algo que nos guste. Este me gusta porque es ovalado aquí. Pero en este caso vamos a escoger este, porque tiene dos piezas. Vamos a escoger este. Vamos a desbloquearlo. Vamos a darle on group. Así podemos despegar cada pieza separada. Perfecto. Vamos a borrar este. Así tenemos uno nada más. Vamos a virarlo. Ponerlo aquí en rotate. Vamos a ponerle 90 grados. Ponerle un color brown. ¿Por qué no? Que parezca color madera. Para tener mejor imaginación. Ya que tenemos nuestro rectángulo, más o menos, ¿verdad? Y vamos a poner nuestro texto. En mi caso, yo voy a hacerlo para mi hija. Voy a escribir Daniela. Yo sé que es un nombre largo. Esto sería mucho mejor para nombres más pequeños o cosas así, pero en mi caso, y mi hija le decimos Daniela, lamentablemente no tiene un nombre más pequeño que ese. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí para ella? Tengan en mente que obviamente esto va a tener que ser cortado en madera y pues tienes que tener una letra que sea buena para eso, que no sea en excursivo, nada de eso, porque la máquina no va a poder cortar tan perfecto como cortaría pues así en letra de molde. Eso me gustó. Tenga en mente cuando usted esté haciendo esto, puede hacerle el rompecabezas del size que usted quiera. Y, por ejemplo, pero el basswood que yo compré, o el plywood, que se le dice en inglés, yo lo compré 30 centímetros por 20 centímetros. O pues en pulgadas sería 11.8 por 7.8. Ese fue el size que yo compré. Eso tengo que tener eso en mente para poder cortar. Este plywood yo lo compré, lo compré online. Voy a poner un link de donde lo compré aquí abajo en mi descripción. Pero tenga siempre eso en mente cuando esté diseñando su rompecabezas. Ya que pues tenemos aquí las dos piezas divididas, ¿verdad? Que solamente le di a on group y la saqué a su lado. Era hacer que esto, ¿verdad? Sea de dos tipos de layers, ¿verdad? Es para, como ya tiene dos layers, no tenemos que pensar en que tenemos que hacer un lado más pequeño para que quepan en el rompecabezas. Eso te hace fácil y así se te hace más fácil, no tienes que pensarlo. Por eso mismo, es mejor dejarlo así, ¿verdad? So, perfecto, ya yo puse este panel pues, del size que lo necesito, que voy a necesitar dos de estos paneles
Y voy a separar las letras ahora. Voy aquí abajito, le doy para que se enseñe. Y voy a darle on group. Y las letras de encima las voy a sacar hacia un lado. Voy a copiar estas letras 2 veces. Voy a ponerlas aquí. Y voy a asegurarme que esto esté en el medio. Perfecto. Perfecto. Ahora vamos a ir aquí a Slice. Y vamos aquí. Y borramos. Este es el hueco donde pues van a caer las piezas de rompecabezas. ¿Y por qué lo hacemos 2 veces? Porque vamos a poner, por ejemplo, vamos a cortar las letras 2 veces para tener que pues las letras sean más gordas y pues parezca un poquito más a un rompecabezas como tal. Y pues si son muy finitas, pues como que el niño no va a poder coger el rompecabezas muy bien. Por eso es que tengo las letras 2 veces, porque voy a cortar 2 veces y las voy a pegar, por ejemplo, la D con la D la voy a pegar una encima de la otra. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, ya tenemos estos pasos, tenemos todo aquí cortado. Como les dije, ves que estas letras son un poco más pequeñas, así pues es más fácil ponerlas en el rompecabezas. Y este es el panel de abajo que vamos a pegar. Este lo vamos a pegar encima de este. Ya tenemos todo. Obviamente estos no son los colores que se van a estar pintando en la madera, pero es para que se pueda ver. Voy a estar cambiando los colores para que pues la máquina diferencie que pues tengo diferentes cortes y no piense que tengo más que un corte o cosas así. Vamos a poner estos diferentes colores. Y así la máquina puede diferenciar que tengo que poner diferentes tarjetas para cortar. Otra cosa, porque escogí esta, es que, ves, no tiene la A en el puntito del medio. La máquina puede cortarte esto y chévere, pero el problema es que, o puede ser que te lleve, que no te haga lo del medio, que te lo lleve, o sea, se te va a quedar no sé cómo te puedo explicar, que no, te lo va a cortar, pero se va a quedar ahí, a menos que lo pegues en la madera o algo así. Y tienes que tener una tremenda precisión para eso, para que cuando pegue estas dos piezas, te quede la A en el medio. Y, o sea, este triangulito del medio se quede en un lado específico que, pues, cuando pongas la pieza, pues, traspase, pero realmente para que se le haga fácil al niño, en este caso, mi hija es una bebé, pues no voy a ponerle esta parte, pero usted súmese al reto y trate de hacerlo, ¿verdad? Nada es imposible con esta máquina, así que usted puede hacerlo si usted desea, pero en mi caso yo voy a dejarlo, pues, escogí esta letra porque me gustó que no tiene lo del medio. Esta es su day. Y el corte es bastante sencillo, no es muy complicado. Pues ya que tenemos pues todo lo que vamos a cortar, vamos a ir a Make It. Nuevamente asegúrese que usted coja el size que sea adecuado para usted. ¿Ves? Tengo diferentes cortes. ¿No? Vamos a empezar. Ya que tenemos todo esto, vamos a darle continue para escoger el material que pues, necesitamos. Ya que estamos aquí, vamos a escoger el material que vamos a usar. En este caso yo voy a buscar basswood. Perfecto. En mi caso, yo voy a coger este basswood 1/16 o 1.6 milímetros. Vamos a darle done. Perfecto. Y aquí ya nos dice que pongamos la navaja y le demos continue. Vamos a ir a nuestra máquina y vamos a ver qué vamos a hacer allá y qué materiales vamos a necesitar. Ok, ya que estamos aquí, yo voy a necesitar 3 de estas piezas de madera, de plywood. Y yo voy a usar este Heavy Clipboard 2.0 milímetros, ¿verdad? Y déjame poner mi cuchilla
Aquí mi Cricut Maker. Y aquí está todo lo que voy a cortar, ¿verdad? Yo voy a usar más que estos dos colores porque en mi casa yo hago Montessori con mi hija, so estos son los colores para las vocales y letras del abecedario, los colores que se usan. So voy a usar rojo y azul. Esta pega es muy buena para madera porque seca muy rápido, so por eso es que voy a usar esta pega. Voy a poner todos los links de estas cosas debajo en mi descripción para que si les interesa pues puedan adquirirlo. Nuevamente a mí no me pagan por estas promociones, so esto es free promo. So siéntense en confianza de buscar online que otras cosas hay, ¿verdad? Pero en mi caso esto fue lo que me funcionó y esto es lo que yo pues, le voy a decir. Pero vamos a empezar. Van a necesitar la Strong Grip, la más fuerte de estas tarjetas, que tienen más pega. Obviamente estas cosas se pueden mover, so es preferible que usen esto y usen tape para aguantarlas y asegurarnos que no se muevan. So, lo primero que vamos a pegar es esta. Vamos a asegurarnos que esté bien pegada. Quiero decirle que esto no es tan fácil de lo que parece. Quiero advertirle que usted juegue con los tipos de letras. Hay otro tipo de letra que es muy bueno que se llama Birthday Pop, si no me equivoco. Es algo Birthday, que está también en Cricut y es muy bueno para este tipo de cosas. So, si usted quiere escoger ese, mírelo y vea. Pero la madera a veces cuando corta se lleva cantitos de la madera, obviamente. Esto no es una máquina especializada para madera. Puede cortar madera, porque está advertido como eso, pero no se especializa en cortar madera. Por eso es que usted tiene que ver qué tipo de material compra, porque no todos son compatibles por la máquina. Pero, anyway, asegúrese de ponerle tape para que no se mueva el material. No importa si pues la máquina pues corta encima del tape, porque lo que va a pasar ahora es que la máquina va a hacer muchos cortes para cortar esto. No, asegúrese que su máquina esté bien sincronizada antes de hacer cualquier cosa. Vamos a empezar. Aquí tenemos que cambiar el material para la parte de abajo, que es la de Cricut, el material que viene de Cricut, que es el chipboard. Vamos a escoger Heavy Chipboard, el 2.0. Perfecto. Y vamos a seguir cortando. Por favor, ignoren el ruido de la máquina, pero mientras corta la máquina quería enseñarles cómo yo lo puse en el mat, cómo yo lo puse. Sé que no se ve muy bien, pero pues se ve que, como veo, las letras les di un group, las separé y pues así la pude poner en un solo mat y no tuve que separarla. Aquí la pueden ver mejor. Estas letras las separé, le di un group y las acomodé en el mat para que se viera, que estuvieran todas en un mismo mat y no tener que hacer diferentes cortes en diferentes mats, porque ahora mismo este corte tiene 14 pases. Esperemos, ¿verdad?, que sí realmente funcionen,
pero por ahora todo se ve bien, así que vamos a ver. Bueno, aquí terminaron las letras. Vamos a ver cómo salió esto. Vamos a despegarlo de aquí. Pueden ver que la máquina trata de cortar detrás de del mat. Wow. Pueden ver que hay algunas áreas que necesita todavía un poquito más, pero poco a poco vamos a cortar aquí. Y yo tengo esta cuchilla que puede ser que nos pueda ayudar. Les cuento que este corte tomó aproximadamente 35 minutos. Tengan mucha paciencia, que esto no es nada fácil. Así que con mucha paciencia tienes que hacer esto. Pero como pueden ver, están saliendo bastante rápido. Así que hay que hacerlo con mucha precaución. Esta todavía necesita un poquito más. Vamos a dejar esta aquí con la cuchilla. Vamos a tratar de cortar. No queremos dañar el material, así que vamos a ver. Todavía necesito un poquito más. Si van a hacer esto con una cuchilla, tengan mucha precaución y tengan una área que no les importe pues dañar, porque puede ser que la navaja se traspase. Vamos a ver aquí otra. Vamos a dejar ese para lo último. Este tampoco, hay varios que no traspasaron, así que vamos a tener que trabajar un poquito aquí. Como esto es plywood, y realmente es una de las razones por qué la Cricut lo corta, y también tiene problemas pues traspasando, porque pues igual mira todo el tiempo que estuvo cortando y no traspasó en algunas áreas. Pueden imaginarse. Con una limita, pero ahorita yo le doy las cuadras. Nuevamente tienen que tener mucha paciencia con este proyecto, no es tan fácil como se ve. Tengan mucha paciencia. Mientras yo brego con las letras, voy a poner el próximo. Voy a cortar. Bueno, finalmente ya terminó pues esta parte. Sí cortó esto, pero voy a tener que pues traspasar algunas áreas aquí que no traspasó, como pueden ver. Algunas áreas no llegó a traspasar y le hice muchísimas pasadas. Le hice más de 50 pasadas. Este tomó como casi una hora en cortar. Obviamente yo tengo muchas letras, tenga eso en mente. Depende de lo que usted escoja, es cuánto se va a tardar. No le puedo dar un tiempo específico, pero tenga en cuenta que tuve que hacerlo. Lo bueno de la máquina es que te pregunta, ¿está bien todavía o necesitas más que te corte, que siga cortando? En la computadora te va a dar el aviso. Yo decidí ya pararlo porque ya casi iba una hora y todavía pues me daba cuenta que pues no estaba traspasando lo suficiente el material. Sí, nuevamente cortó pues la madera alrededor, como aquí, pero no traspasaba algunas letras. Usted puede seguir dándole hasta que pues lo logre, pero yo decidí parar. Mientras esto cortaba, yo terminé de sacar las letras con una navaja como esta. Pues iba cortando, que esto es lo que voy a hacer ahora, pasar esta navaja alrededor hasta que pues traspase. Algunas áreas no están mal, otras áreas lo que necesitan un poco de corte y va a terminar. Así que vamos a hacer eso ahora.
Otra cosa que le quiero comentar es que prepárese a tener madera por todos lados, porque realmente va a haber mucha madera por todos lados. Cuando la máquina corta, tiene, pues suelta obviamente los cortes pues, que se lleva. So, vaya preparándose mentalmente porque va a tener mucha madera por todos lados. Yo sé que este tutorial va a ser un poco largo porque todavía me falta pintar. Yo sé que yo le doy pues, para adelante y ustedes pues lo ven mucho más rápido que realmente pues, el procedimiento es lo que me ha tardado. Todavía me falta pintarlo, todavía me falta pegar. So, tenga nuevamente en cuenta que este proyecto va a tomar tiempo, no va a ser rápido, no va a ser en minutos. Bueno, depende de realmente lo que usted vaya a cortar. Nuevamente yo tengo muchas letras, muchos cortes que tuve que hacer. So, depende de, pues, de lo que usted vaya a cortar. Es lo que pues. Ya terminé de cortar todo, sacar todo, me tomó mucho tiempo, pero lo hice. Ahí ahora voy a pegar esto aquí. Y ahora estoy pensando pintar esto en color rosita y dejar las letras en rojo y azules, pero no sé todavía. Lo voy a pensar. Pero por ahora voy a pegar esto aquí y voy a pegar las letras juntas. Ahora vamos a esperar 30 minutos a que la pega se cure. Bueno, ya después de estar ya todo secado, todo seco, perdón, ya todo se secó, limpié un poco porque tenía madera por todos lados. Ahora sí, vamos a pintar. Yo lo voy a pintar por ambos lados, así que no me preocupo. Primero voy a pintar esta parte y después voy a virar. Déjenme decirle que este trabajo no estuvo nada fácil. Obviamente cosas que yo diría que pues es que la máquina no cortó completamente alguna de estas piezas. Eso fue un poco más complicado en el sentido de que pues tuve que con la navaja ir sacando poco a poco. Estas fueron las pinturas que yo utilicé nuevamente. Y usted puede buscar online para saber qué pintura le conviene a usted, pero estas maderas secan, estas pinturas, perdón, secan bastante rápido. Estas pinturas secan bastante rápido, es la razón por que las compré. Y pues los colores eran los que necesitaba. Y tenían muy buenos reviews. Esta es pintura pues, para madera. Eso es otra cosa que tienen que considerar. No vayan a comprar. No sé cómo, pues otro tipo de pintura, no sé cómo lo cogería este material, pero usted nuevamente puede jugar e investigar y ahí me dicen cómo les fue. Pueden mandarme un email y decirme cómo les fue con el proyecto. Nuevamente, esto no fue un proyecto fácil porque yo tenía muchas letras y muchos cortes, pero usted puede hacer otra cosa y más corta. Perfecto. Por ahora lo voy a dejar secar y luego voy a pintar del otro lado. Bueno,
Así quedó nuestro rompecabezas. Decidí pintar esta parte blanca. Y aquí están nuestras letras. Como pueden ver. Nuevamente, este proyecto no fue fácil, pero pues no fue imposible. Usted únase al reto y pues trate de hacer algo diferente y dígame cómo le salió. Nuevamente, usted con mucha paciencia haga su rompecabezas. Este fue un poco más difícil porque tenía bastantes letras. Y pues un poco más complicado, pero si usted hace a lo mejor con menos letras, busque otro tipo de material o lo que sea, a ver, a lo mejor este que yo usé de abajo a lo mejor es mucho más fácil de usar que esta madera que es plywood, pero porque tuve muchos problemas al que penetrara la cuchilla, pero esto era para que usted viera lo que puede hacer con su Cricut Maker. Esto es para mi bebé, así que ahí voy a dárselo. Así que deséenme suerte. Pero nada, si les gustó este video, denle like, compártanlo y Dios les bendiga.